Hoy día nos vamos a concentrar en tipos de textos. Yo sé que es un contenido que generalmente ustedes verían en la asignatura de lenguaje, pero sin embargo, organizar las ideas y mostrarlas, o sea, mostrar un desplante al escribir es una habilidad que es independiente de las materias que nosotros estemos cursando. O sea, debemos saber que leer y escribir debemos saber leer y escribir para saber pensar y saber pensar para poder expresarnos y vincularnos con el resto. O sea, si logramos unir todos estos conocimientos, podemos relacionarnos de una manera adecuada. Las siguientes actividades, y una de las últimas que le di, tiene que ver con writing, justamente, o sea, con escribir. Y un sentimiento personal es que una correcta redacción y todo lo que esta conlleva demuestra cultura, demuestra conocimiento y educación. Por eso es que hoy día, y ustedes lo pueden ver ahí, el contenido que vamos a revisar es de Descriptive Essay o Descriptive Text. El texto o el ensayo descriptivo. ¿Okay? Y el objetivo, describing an object, not necessarily an object, puede ser describir una persona, pero en realidad el ensayo descriptivo como que apunta a justamente a eso. ¿Okay? A pesar de que sea súper redundante, habla de describir. ¿Okay? Recuerden que nuestra unidad tiene que ver con tecnología. Después vamos a volver a retomar una de las actividades que se enviaron. Y todo el contenido que hemos estado revisando tributa justamente a esto. Si revisan los videos anteriores o los documentos que se han mandado a la página, por ejemplo, aparecen los objetivos de esos documentos o de esa materia, y que ustedes sean capaces de describir utilidades. ¿Okay? Por lo tanto, tributan justamente a lo mismo que vamos a revisar ahora, ¿ya? La descripción. Entonces, the descriptive text or the descriptive essay, que es la misma idea, el ensayo o el texto descriptivo. ¿Okay? Como se lo mencionaba antes, describe una persona, un lugar, una cosa. Es bastante simple el propósito que tiene este tipo de texto. Lo importante a entender es que al describir no es solamente dar ideas sueltas, ¿cierto? Lanzar ideas como en una lluvia de ideas, sino que un texto descriptivo lleva un orden, una organización. Se alinea en dos párrafos que son importantes. ¿Ok? Entonces, igual como que aparece ahí, the structure of the descriptive text considers two main paragraphs. Main significa principal. Entonces, dos párrafos principales o dos párrafos importantes, si usted lo quiere considerar así. ¿Ok? Vamos a revisarlo en un ejemplito, ¿ya? Así que, ¿tiene audio? Presten la atención al audio. I have a very close friend. We met at school. Her name is Aisha. She is 22 years old. She comes from Sao Paulo, Brazil. She has dark skin and a precious curly brown afro. She's a strong and brave woman. Currently, she's studying medicine at university. She's one of my most loyal people. Ok, acá tenemos un ejemplo de un descriptive text. ¿Ya? Estamos describiendo, o se está describiendo a una persona, y pueden ver que se ha organizado el texto en dos párrafos importantes. Los dos párrafos se conocen como identification y description. El primer párrafo, identification, el segundo, description. Los nombres de estos párrafos son autoexplicativos, ¿ya? O sea, en la identificación, porque obviamente la traducción es bastante sencilla, claro, identificamos o presentamos lo que va a ser descrito. Es como una introducción a lo que vamos a describir. Mientras que la descripción es justamente eso, ¿ya? It contains any kind of description that we feel like writing. ¿Ok? Podemos describir características. La palabra features, ustedes quizás la conozcan con otro significado, más como asociado a la música.
pero significa también características. Entonces, características, formas, colores o cualquier cosa relacionada a lo que nosotros queramos describir. En este caso, she has dark skin and a precious curly brown afro, ¿cierto? Es una descripción, pero entender que tenemos diferentes tipos de descripciones. Por ejemplo, una es bastante objetiva, o sea, el escritor tiene una postura que es imparcial, que se limita a describir, no interpreta, es como bastante sensorial, o sea, relativa a los sentidos, hablo de lo que puedo ver, de lo que puedo, qué sé yo, leer, percibir, ¿ok? Pero también tenemos algunas descripciones que son subjetivas. Por ejemplo, el she's strong and brave woman es una mujer fuerte y valerosa, ya, que tiene mucho coraje. Esas cosas no se pueden palpar, no se pueden, no son sensoriales. Entonces, entender que en realidad podemos hacer una descripción objetiva, una subjetiva o una que contenga cualquier tipo de descripción que nosotros queramos, que es como una mezcla entre ambas. ¿Ya? Eso depende de lo que se nos pida o de lo que nosotros queramos entregar como descripción. Y nada más que eso. ¿Okay? Recordemos que el lector, cuando nosotros describimos, ¿cierto? Tenemos una imagen en nuestra cabeza, pero que el lector puede que no tenga la misma. ¿Ya? Puede que no piensen en el objeto o en la persona o en el lugar de la misma forma como nosotros la conocemos o la pensamos. Entonces, es súper importante, en este sentido, ayudarlos a visualizar nuestra idea. O sea, necesitamos dibujarla con nuestras propias ideas y acá es súper importante el uso de adjetivos. ¿Okay? Los adjetivos son palabras que describen y mediante el uso de los mismos podemos distinguir o dar características, ¿cierto?, de lo que estamos describiendo. Acá tenemos una pregunta importante que dice, ¿cómo saber cuánta descripción entregar? Porque algunos, claro, dan 2 características, 3 características y empiezan a pensar que es poco, como que se rinden, ¿ya? Entonces, al pensar en esto debemos entender que una descripción como más detallada hará no solamente el texto más interesante, sino que también más vívida la idea hacia el lector. Y es lo que nos indica el párrafo de al lado, bringing words to life, o sea, traer las palabras a la vida. Habla de que la descripción se considera como un retrato verbal. Entonces, descriptive writing will bring words to life and makes the text interesting. Una vez que nosotros damos descripciones, ¿cierto? Mientras más descripciones demos, una mejor idea nos vamos a poder dar de lo que estamos describiendo. Entonces, eso es importante al momento de pensar, ¿cierto?, en la descripción, en el párrafo de descripción que nosotros empezamos a escribir. ¿Por qué tocamos este tema hoy día? Porque hasta el momento llevamos 2 actividades. ¿Okay? La primera actividad era un video y la segunda actividad fue un documento que se subió la semana antepasada a la página del colegio. Es un documento que tiene como 2 partes principales. La primera era leer un texto, ¿ya?, que tiene unas partes en blanco y completarlo con algunas expresiones que yo les di ahí. Y aparte traía una actividad por añadidura, así, adjunta, que era que ustedes pudiesen describir un objeto tecnológico. Recuerden que nosotros hemos revisado, como les decía al principio, varias expresiones para hablar, por ejemplo, de la utilidad de las cosas, los conectores de propósito, ¿ya? El to, el for, in order to, so as to, que todos significan para, ¿cierto? Para empezar a hablar de las cosas que podemos hacer. Y también vimos el modal can para hablar de las cosas que podemos hacer. Ok, pasemos, si les parece, también, mister, a revisar cuáles son los 2 trabajos. Entonces, el primer trabajo está subido en la plataforma del colegio, es un trabajo de speaking. Ok, entonces la primera actividad nos dice lo siguiente. Ojo acá porque está en la instancia que tenemos como para ponernos al corriente, ¿ya?
Entonces dice, seguramente en tu celular tendrás varias aplicaciones instaladas. Cada aplicación, ¿cierto? La instalamos con una razón o un propósito específico. Cuando yo digo razón o propósito, lo dejo súper claro porque nosotros hemos visto conectores de propósitos y conectores de razón. Pues entonces justamente apunta a que utilicemos el vocabulario que estudiamos. Entonces la actividad dice, graba tu pantalla, ¿cierto? La pantalla de tu celular. En el caso de que alguno de ustedes tenga un celular, ¿cierto? Medio antiguo que no tenga esta opción, se puede grabar desde otro celular, ¿cierto? Grabar la pantalla. No es necesario que grabe su rostro, ¿ok? Y muestra y describe 5 aplicaciones que tengas instaladas. Utiliza conectores de razón, como por ejemplo because, para indicar razones. Utiliza conectores de propósito para indicar propósito. Lo importante acá, ¿cierto? Es que más o menos bordeemos los 30 segundos por aplicación, en donde la mencionemos y digamos las cosas que podemos hacer con ella, para qué las tenemos instaladas o por qué son importantes para nosotros. Y esos videos, ¿cierto? Subirlos o sea, mandarlos a mi mail personal para poderlos evaluar. Ahora esto les permite a ustedes, por ejemplo, trabajar como organizándose primero. Entonces, si me piden 5 aplicaciones, lo primero sería revisar mi celular, revisar cuáles aplicaciones yo puedo de cuáles aplicaciones yo puedo comentar, ¿ok? De cuáles aplicaciones yo tengo más ideas para hablar, porque por ejemplo, no sé, pues yo puedo hablar de, por ejemplo, ustedes pueden ver que yo tengo Pokémon Go, pero eso me sirve para jugar. Entonces, si yo dijese eso, no cumpliría con los 30 segundos, entonces tengo que elegir aplicaciones que a mí me permitan hablar de ellas, ¿ok? O sea, que yo las conozca. Entonces, yo elijo mis aplicaciones, ¿ok? Y si yo lo quiero, escribo un guión. Porque de vuelta, esta grabación no necesito el rostro de ustedes, no hay problema con que ustedes lean en voz alta, de hecho, speaking, o sea, la habilidad de hablar también eh, eh, le concierne el tema de hablar en voz alta, o sea, de leer en voz alta. Entonces, son dos habilidades que ahí podemos mezclar. ¿Ya? Entonces puede hacer su guión aparte y a medida que va mostrando sus aplicaciones va leyendo, o si quiere graba la pantalla y después edita el video y añade el sonido. Eso depende de ustedes, ¿ya? Depende de cómo quieran hacerlo. Yo les traigo un videito, es súper breve, para que vean un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de mi parte, así que presten la atención. Les pongo también al lado, esto no es necesario, obviamente, yo quiero solamente el video con el audio, pero les pongo por si quieren ir leyendo lo que voy diciendo. Hello guys, so this is my phone. You can see that I have some applications installed. For example, the most common ones, you can see WhatsApp, Instagram, Facebook, but I also have some apps that may be unfamiliar to you. For example, this one, Cropea en Corta Video. I use this to edit my videos. For example, I can select a video from my gallery and cut it or resize it. I can do a lot of things with it. I have this other app, Cardio HIIT Entrenamiento. There we go. I use it in order to instruct myself about training information. I can revise some exercises, for example, for different areas of my body that I want to train. I can also see different types of stretching. For instance, I have the pre and post stretching, and a lot of different things. I can select, for instance, the pre-training stretching or warming up and revise the postures of these warming ups. Ok, si lo revisamos además el tema, ¿cierto? De
del guión, podemos ver que ahí justamente estoy usando, por ejemplo, el to para decir para, estoy indicando propósito. Yo puedo usar, no sé, pues because también para decir tengo esta aplicación porque me sirve en mi trabajo para poder editarles los videos a ustedes. La idea es que ustedes usen expresiones que nosotros hemos aprendido en clases para poder eh, indicar propósito e indicar razón. Y como ustedes pueden también ver, se usa mucho el can porque hablamos de las cosas que se pueden. Esto tiene que ver con el contenido de la clase pasada. Entonces, esta es la actividad 1 que tenía que ver con speaking. Hacer un video. El video este que ustedes acaban de ver es de 1 minuto 40 segundos. Entonces, imagínense lo cortito. Yo les pido incluso que sea más breve porque son solamente 30 segundos por aplicación. Yo hablé un poco más, entonces no es necesario que sea tanto. El segundo tiene que ver con writing. Es una actividad en la que ustedes tienen que escribir. ¿Ok? En el documento se les presenta a ustedes un texto, que es un ejemplo de un texto descriptivo. Y el texto tiene, bueno, ya lo mencionábamos hoy día, ¿cierto? Tiene 2 párrafos importantes que vendrían siendo el identification and description. O sea, como la introducción y el cuerpo. Entonces, el documento, ustedes van a tener un ejemplo y después yo les pido que repliquen ese ejemplo. O sea, escriban ustedes un texto que tenga características similares, una estructura similar, pero acerca de diferentes objetos. Los objetos los tengo acá. Como ustedes pueden ver, son esos 3 los que yo les pido. El texto habla del celular. ¿Ya? Ese es el mismo texto, el que les estoy presentando ahora. Habla de los teléfonos celulares. Entonces yo les pido algo similar, pero no sé, pues, acerca de un reloj, de una laptop, de un, ¿cómo se llaman esto? Estas cositas que es un dron, ¿ya? Trato de dejarles bien claro lo que busco. Por ejemplo, en la introduction, la identification, dice, introduce the subject to be described and write a general overview about it. Entonces, introduce el objeto, ¿cierto? La cosa a describir y haz una reseña. Escribe una reseña general acerca de eso. Luego viene la descripción. Provide a description for the object. Describe its use. Describe su uso. Y acá viene lo importante, porque de vuelta estamos tomando todo el contenido que estábamos revisando de antes. Ustedes pueden ver que hay varias cosas destacadas en el texto. Por ejemplo, en rojo vemos muchos can, porque en la parte de la descripción tenemos un montón de descripciones de lo que podemos hacer con tal objeto. Entonces lo mismo me pido yo, si escoge por ejemplo un dron que se refiere a su uso, qué cosas, o describa su uso, qué cosas podemos hacer con él. En azul tenemos expresiones con los conectores de propósito. Por ejemplo dice, we can use mobiles to communicate. Podemos usar los teléfonos para comunicarnos. In order to save, para salvar. For checking, para revisar. Entonces, de vuelta también habla del propósito de las cosas. Y en verde aparecen conectores, que son palabras que a nosotros nos van a servir para poder conectar nuestras ideas. Y estas nosotros también las vimos en clases, ¿ya? Entonces, es simplemente cosa de que se entienda que el contenido que hemos revisado hace tiempo, esto es como una bolita de nieve, ya que viene cayendo así como de una colina. A medida que vamos avanzando, vamos a ir utilizando los contenidos previos y así, pues, más vamos a estar utilizando. Entonces, la segunda actividad, vendría siendo esta. La primera es un speaking, la segunda es un writing. Acá, como ustedes pueden ver, no hay límite de palabras, no nos estamos concentrando en eso. Ya puede ser más breve. Yo solamente pido que cumplan con específicamente los puntos que les doy ahí, nada más que eso.